día de hoy vamos a presentar el tema de destilación como operación unitaria. En definición, tiene por objeto separar mediante vaporización una mezcla de líquidos miscibles y volátiles en sus componentes. Esta separación se basa en aprovechar las distintas presiones de vapor de los componentes de la mezcla a una cierta temperatura. Características. La transferencia de materia alcanza un límite cuando se llega al equilibrio entre las fases. Es un proceso físico-químico de separación de mezclas. El líquido con menor punto de ebullición es el primero que se separa. Es una técnica de separación más común en la industria química. Consume cantidades considerables de energía por las etapas de calentamiento y enfriamiento. Entre los tipos de columnas tenemos a las columnas tipo batch y a las columnas continuas. En las columnas continuas se puede subdividir en tres: naturaleza del flujo de alimentación, número de flujo de productos que posee y dispositivos internos. Entre la naturaleza del flujo de alimentación tenemos a las componentes binarias y multicomponentes. En el número de flujo de productos que posee podemos encontrar los multiproductos, y dispositivos internos se pueden subdividir en de plato o de relleno. Bueno, aquí se muestra una imagen de una columna y tenemos tener componentes como la alimentación, en sí la columna de la destilación. Algunas tienen platos. Tenemos la entrada, la salida del líquido y la salida de vapor. Tenemos el condensador, un acumulador, y podemos tener una retroalimentación a la columna de destilación. Y se pueden tener, de acuerdo al tipo de columna, se puede tener algunos otros accesorios. Destilación de mezclas binarias. Tenemos destilaciones simples y destilación flash. En la destilación simple o abierto o diferencial se trabaja de forma discontinua en una sola etapa. El modo de operar es el siguiente: se carga el calderín con la mezcla a destilar y mediante aporte de calor se va formando vapores. No hay retorno de condensados hacia el calderín. Inicialmente los vapores formados contendrán un elevado porcentaje del componente más volátil. La composición del calderín va variando continuamente, elevándose la composición del componente más pesado. Ventajas: utiliza menos energía a comparación de la destilación fraccionada. Es buena para mezclas que tienen componentes que no tengan puntos de ebullición muy cercanos. Desventajas: la operación es por lote, no existe reflujo para alcanzar una mayor purificación de los componentes, y la aplicación es la obtención de bebidas alcohólicas. Aquí tenemos una imagen de una columna de destilación simple, en donde tenemos un intercambiador de calor, tenemos la mezcla líquida, la columna de destilación, la salida de la fase de vapor, tenemos un condensador y el acumulador. La destilación flash. La destilación instantánea flash consiste en la vaporización de una fracción definida del líquido, en una manera tal que el vapor que se forma está en equilibrio con el líquido residual. Se separa el vapor del líquido y condensado al vapor. La alimentación se hace circular por medio de la bomba. Debido al gran contacto existente entre el líquido y el vapor antes de su separación, los corrientes que separan están en equilibrio. En ella, una alimentación líquida se bombea a través de un intercambiador de calor hasta alcanzar una temperatura determinada. Evaporización rápida, técnica de separación en una sola etapa, puede llevarse en etapas de lote o continuo. Desventajas: utiliza intercambiadores de calor para llegar a una temperatura antes de alimentarse la columna. Uso de válvulas para el envío de alimentación. Y aquí tenemos un esquema de una destilación flash, en donde hay una alimentación, se somete a un intercambio de calor, y esta se introduce a lo que es la columna de destilación. Igual tenemos una salida del líquido y la salida de vapor. Destilación por vapor directo. Se utiliza el proceso de destilación por arrastre con vapor de agua cuando uno de los componentes de la mezcla es agua y se retira como residuo, o bien si el agua forma una segunda fase inmiscible. Se utiliza este tipo de destilación cuando la mezcla a destilar posee un elevado punto de ebullición y puede dar lugar a la descomposición térmica de los componentes. El vapor de agua se hace pasar directamente a través de la mezcla líquida contenida en el destilador,
debiendo ser muy baja la solubilidad del vapor de agua en el líquido. Al operar de este modo se puede prescindir de la caldera, aunque se necesitan más platos en la columna. La sección de enriquecimiento de la columna no queda afectada, pero en la zona de agotamiento los balances de materia y energía globales quedan afectados. Las ventajas pueden separar sustancias orgánicas insolubles en agua y ligeramente volátiles cuando los puntos de ebullición son altos. Pueden utilizar un gas inerte. Entre las desventajas, requiere grandes periodos de tiempo y tiene rendimientos bajos a comparación de otros métodos. La aplicación es en la extracción de aceites esenciales. Y bueno, tenemos una imagen de una destilación por vapor directo, en el cual tenemos igual una alimentación, tenemos la torre de destilación, tenemos una salida del líquido y tenemos igual una salida de vapor, en el cual se somete a un intercambiador de vapor o un condensador, y también puede haber una retroalimentación en la columna de destilación. Destilación extractiva. Se trata de un método de rectificación multicomponentes a una mezcla binaria que es difícil o imposible de separar por métodos ordinarios, agua y ácido fórmico. Se le agrega un tercer componente, un agente másico de separación, conocido como disolvente. Este disolvente agregado es de baja volatilidad, por lo que no se evapora de forma apreciable durante el proceso. Este tipo de destilación es típico en la industria química para la separación de sistemas de puntos de ebullición cercanos. El disolvente tiene que tener las siguientes características: alta selectividad, baja volatilidad, separabilidad, y debe considerarse también el costo, toxicidad, carácter corrosivo, punto de congelamiento y viscosidad. Ventajas: el agente extractivo tiene un alto punto de ebullición, pero también debe ser químicamente semejante. Desventajas: se añade a la mezcla de un agente extractivo y debe contar con unas características específicas. La aplicación: separación del tolueno de hidrocarburos parafínicos. Y bueno, tenemos una imagen de un destilador extractivo y bueno, tenemos dos columnas una columna de destilación y otra columna de recuperación. Tenemos una alimentación, que es la mezcla puede ser de dos componentes, y se le añade el agente disolvente, y tenemos la separación del componente 1. Y bueno, tenemos aquí una mezcla todavía con el componente 2 y el disolvente, en el cual se somete a otra columna de destilación, pero esta es una columna que se le llama de recuperación, en el cual igual se va a separar las dos fases, el componente 2 y el disolvente, que este va a ser retroalimentado a la torre de destilación. Destilación azotrópica. Se utiliza un agente de arrastre. Muchas mezclas de líquidos presentan azotropos a concentraciones intermedias, de modo que el líquido y su vapor de equilibrio tienen la misma composición, y la presencia de un azotropo es una indicación de que no es una mezcla ideal. Permite la separación parcial del modificador en el tope de columna azotrópica, con el cual se disminuye el costo de operación. Existe una gama amplia de componentes de arrastre disponibles, entre los que se pueden encontrar los hidrocarburos alifáticos, aromáticos y cíclicos. Desventajas: cualquier pérdida de modificador en las corrientes acuosas crea problemas ambientales. El proceso requiere grandes cantidades de energía y usos de solventes orgánicos tóxicos. Las aplicaciones: en los grandes complejos petroquímicos, la destilación azotrópica es utilizada desde decenios, siendo todavía el procedimiento más actual en el tratamiento de disolventes termolables no miscibles con agua e impurificados con contaminantes líquidos, y en la purificación de ácido acético. Les muestro algunas bibliografías en las que se fue apoyado para realizar este trabajo.